que era media despistada. Ahí le pusimos grabar, buenísimo. Ahí está, genial, gracias por avisar. Bien, entonces vamos a ver. Cuando vamos a hacer esta entrevista tenía ciertas pautas, ¿sí? Dentro de ellas también no solamente vamos a ver lo que era verbalizado por el paciente, sino que había que empezar a darle un poquitito de contexto observando cómo se ponía este paciente cuando nos hablaba, cómo recepcionábamos nosotros esa información, esa percepción de la información que nos daba el paciente. Bueno, ahora vamos a completar eso con el examen físico. El examen físico va a empezar en realidad desde el momento en que, supongamos, yo estoy en el laboratorio y esta persona viene, saca número y espera que reciban su orden. Desde ahí yo ya empiezo a hacer examen físico. ¿Y cómo? Empiezo a observar. La persona vino sola, no vino sola, se ve que tiene sueño, no tiene sueño, está relajada, está nerviosa. ¿Cómo es su aspecto en general? ¿Camina con ayuda? ¿Necesita acompañamiento para llegar hasta el lugar de extracción? Todos esos pasos de esa observación que van haciendo ustedes es el comienzo de este examen físico. Hay veces que por la naturaleza del trastorno que tenga el paciente o porque estamos en consultorio, ustedes van a hacer algunas partecitas del examen. Y está bien, porque el trabajo de ustedes a lo mejor es solamente en este punto la extracción, pero va acompañada de muchos datos. ¿Por qué? Porque en el momento de la extracción puedan no servirme todos, ¿sí? Puedan no servirme todos los datos, pero sí el momento de poner en contexto los valores que me devolvió ese laboratorio, ¿sí? Entonces, todos estos registros de observación que van haciendo son sumamente importantes. Yo en el video les comentaba, por ejemplo, que no es lo mismo hacerle una curva de saturación de glucosa a un paciente, a una paciente, por ejemplo, embarazada, que viene bien, con poca, o sea, con un ánimo estable, que viene acompañada, que se moviliza sola, sin problemas, a una persona que ya cuando ingresa yo la veo pálida, veo que su piel está brillante, cuando la voy a tocar para ponerle el lazo me doy cuenta que está la piel pegajosa y fría. ¿Esto qué me está diciendo? Ya tiene un trastorno con la glucosa probablemente. Estos datos me van a ir dando un panorama, porque ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tomar un primer valor que va a ser, un primer valor basal que va a ser la base de que nos va a permitir nosotros comenzar esa curva de glucemia. Entonces ese valor tendría que estar dentro de los valores normales, entre comillas. Que para una embarazada la glucemia en ayunas puede ser hasta 100. ¿Sí? Más allá de eso ya empieza a ser hiperglucemia. Incluso algunas bibliografías o algunos obstetras, que son los que van a analizar este resultado junto con nosotros, van a decir que hasta 110 le podemos permitir a la embarazada. ¿Por qué? Porque en el embarazo hay muchas cuestiones que se modifican en relación a lo que es metabólico. Entonces, yo registro que esta paciente ingresa sudorosa y tengo un valor de 80. Bueno, yo digo, el valor está bien, pero yo no le estoy dando, como dice la compañera, el contexto. El valor está dentro de lo normal, pero yo tengo una paciente que está lenta, sudorosa, pálida, fría. Probablemente esté haciendo una hipoglucemia. A lo mejor ella ya acostumbra a consumo muchísimo mayor de azúcar y a manejar unos valores muchísimo más altos de los que nosotros consideramos normales. Y en el momento en el que viene en esta ayuna, para nosotros un valor normal puede ser una hipoglucemia para esta paciente, o comienzo a demostrarnos una hipoglucemia. Entonces estos datos no son solamente de entrevistas, sino son componentes que van a ayudarnos a armar este examen físico. ¿Por qué? Y porque yo estuve tocando, estuve inspeccionando, le estuve agregando más valor a todo esto que se ve, ¿sí? Yo les guardé algunas imágenes para ir acompañando después cuando ustedes vayan leyendo tanto el texto como viendo la clase que les dejé guardada, van a poder
poner justamente estas imágenes ubicadas donde corresponden. Avísenme cuando las empiecen a ver. Ahí se ve, profe. Ahí ya se puede ver, profe. Perfecto, bien. Nosotros tenemos entonces que esta observación que empezó desde que el paciente estaba ingresando tanto al laboratorio o desde que yo estaba ingresando a la sala donde el paciente esté internado, va a tener algunos puntos que forman parte de este examen de físico completo. ¿Siempre voy a tener que hacer un examen físico completo? No, claramente que no. Es más, de hecho, si el paciente está internado, probablemente yo le haga estudios seriados, por lo que todos los días le vaya a tomar un laboratorio. No voy a hacerle un examen físico completo cada vez que vaya a hacerle un laboratorio. No, no, para nada. Pero hay veces que esto nos da un entorno bastante más importante de lo que parece. En estas primeras dos imágenes, en esta imagen y en esta imagen, la técnica que estamos viendo, que estamos observando, se llama percusión. Como los instrumentos de percusión, que son golpear y recibir sonidos. Eso es ser percusionista, es golpear objetos que devuelven un sonido, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo en el cuerpo. La percusión puede ser directa o indirecta, ¿sí? En relación a si yo golpeo directamente, como vemos en esta imagen, los órganos en cuestión, o indirectamente, es decir, poniendo mi otra mano o mis otros dedos por debajo. ¿Y qué es lo que me devuelve? Por ejemplo, el hígado es un órgano macizo. Ustedes vieron que no es un órgano hueco el hígado. Entonces el sonido que me va a devolver ese órgano es un sonido que se le llama mate, es un sonido de algo. ¿Nunca quisieron poner un clavito en la pared y van golpeando hasta ver a dónde está el ladrillo hueco? Bueno, esto es lo mismo, devuelve un sonido que me representa para mí una imagen. Entonces, si yo sé que los sonidos que me van a ir devolviendo, la percusión de los órganos que son macizos, como el hígado, es un sonido mate, en el estómago o en los intestinos, que son órganos huecos, ¿sí? Son huecos porque por ahí tiene que pasar, por ejemplo, alimento o materia fecal. No me tiene que devolver un sonido mate. Si me devuelve un sonido mate es porque está todo el intestino ocupado. ¿Y ocupado por qué? Y por materia fecal. Esto me está hablando de que el caso de que, por ejemplo, el paciente me hubiera dado una muestra de materia fecal, yo estoy obteniendo una muestra de hace semanas. ¿Por qué? Porque está todo el intestino ocupado, por lo cual la muestra que está saliendo a nivel anal no corresponde a ayer o antes de ayer. ¿Sí? Corresponde a una muestra que lleva mucho tiempo estancada, luz, que lleva mucho tiempo dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? En el caso de la imagen esta de percusión de la derecha, lo que está golpeando, entre comillas, es un golpe controlado, ¿no? No es que hay que cachetear al paciente. Este golpe se llama puño percusión y casi es exclusivo de los riñones, de la altura de los riñones, ¿sí? Esto va a devolver un dolor, ¿sí?, en el paciente, por lo cual hay que tener cuidado cuando uno lo realiza, cuando el paciente está cursando o alguna infección urinaria alta, ¿sí?, o padece algún tipo de insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Una consulta. Sí, diga. ¿En qué caso hacemos una técnica o la otra? Va a depender qué es lo que estén buscando en realidad. A mí siempre me ha resultado más cómoda la que tiene los dedos, o sea, indirecta. A mí me es más fácil utilizar la indirecta, porque yo siento con mis dedos que coloco abajo esa vibración de la piel que vuelve con más facilidad que si lo hago directo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso, o sea que es la verdad que es una según técnica a ir probando, sí, es casi comodidad del operario. Sí. Bueno, Profe, listo. Gracias. Sí, diga. ¿cómo era la técnica directa? Esa parte no la escuché bien. En vez de golpear, yo pongo, por ejemplo, en la indirecta voy a poner mis dedos sobre la piel del paciente y golpeo mis dedos. En cambio, en la directa, directamente utilizo los dos dedos con los que voy a provocar el golpecito directo sobre la piel del paciente.
como vemos por ejemplo acá, esta es directa, puño percusión directa, y en esta es indirecta porque tengo la mano abajo del puño que está golpeando. Insisto, este golpe no es a cachetazos al paciente, es un golpe controlado, suave, soportable, pero que nos va a devolver una reacción de parte del paciente, no solamente un sonido. A veces cuando es la zona dolorosa, ¿sí? Devuelve una reacción como de esquivar, ¿sí? Y eso nos habla muchísimo, nos está diciendo que ahí hay dolor. Y si hay dolor hay inflamación, ¿sí? Fíjense, acá también tenemos un caso de directo e indirecto, pero en la cuestión de auscultación. Auscultar quiere decir escuchar, oír, ¿sí? Entonces, también puede ser directa, apoyando nuestra oreja, ¿sí? Pero intentando llegar, aunque sea al oído externo, este apoyo, como sopapa, sobre la espalda del paciente o sobre el pecho del paciente, para poder escuchar directamente los sonidos respiratorios de este paciente y o cardíacos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes estoy segura que alguna vez en su vida han hecho auscultación directa. ¿A que sí? ¿Se imaginan cuándo? ¿Nunca vieron una película apoyada sobre la panza de otra persona? Sí. ¿Cuánto de la película se puede escuchar si escucho del otro lado? ¿O no? ¿Sí? Sí, es Bueno, verdad. esa es auscultación directa. Y lo que estoy escuchando en esa cavidad abdominal son ruidos hidroaéreos. Se escucha como agua pasando y como aire pasando por espacios relativamente pequeños. Y es justamente eso, es el alimento y son los gases generados por estos alimentos que también todavía mantienen a este órgano como órgano hueco, ¿no? Es este aire y este líquido, ¿sí? Los que van atravesando por movimientos peristálticos el intestino y provocan estos sonidos. Y eso está buenísimo, incómodo para ver la película seguro, pero está buenísimo porque yo sé que la presencia de esos ruidos quiere decir que el intestino está funcionando. El día que ustedes se apoyen sobre una persona y no se escuche, vean la película por completo, hay dos opciones. O ustedes tienen sorda esa oreja, o esta persona tiene un intestino paralizado, y lo cual es una alarma gravísima. ¿Sí? Claro, Ahora, siempre tiene que haber ruido. siempre hay ruido, ¿no? es lo normal y esperable. Ahora, si también estoy sintiendo que me está hablando un dinosaurio del otro lado, es porque capaz que el paciente está atravesando algún proceso inflamatorio en el colon, ¿sí? No es cuestión de, bueno, o sea, ahí digo, pasó algo, se tragó una persona o pasó algo, ¿sí? Tampoco es cuestión de escuchar tanto ruido. Y en el caso de la imagen de la derecha, vemos que esto que tiene el paciente en la mano se llama estetoscopio, perdón, el doctor en la mano, se llama estetoscopio, por eso decimos que es auscultación indirecta, porque entre el paciente y mi oído hay un elemento. Hay otro que se llama estetoscopio de pinar, que es como un pinito de madera que a veces se le hacía escuchar a las embarazadas para, perdón, se pone sobre el abdomen de las embarazadas para poder escuchar ¿qué? Los latidos fetales. ¿Sí? Esta se llama entonces auscultación indirecta. ¿Sí? En el caso de la palpación, ¿sí? Que es diferente de la percusión, porque yo voy a usar mis dedos para ir primero tocando, primero más suavemente, que se llama superficial, y después un poco más fuerte, cuando se llama profunda, por ejemplo, para saber qué mano usar cuando vaya a tomar yo una muestra de sangre arterial. Hay un test que se llama test de Allen, en donde yo voy a comprimir las dos arterias al mismo tiempo. Esa compresión, ¿cómo la hago? Y a través de esta se va a palpar profundamente. ¿A qué punto? A punto de llegar a cortar la circulación de ambas arterias. Y lo que voy a hacer aparte de eso es observar que esta mano se va a empezar a poner blanca. Lo que voy a soltar después es una de las arterias, y si la mano poco a poco se vuelve toda
toda roja, quiere decir que la circulación de la otra arteria está buena. Y si puedo tener una arteria que irradia bien la sangre hacia toda la mano, puedo sacar sangre arterial de esa mano. ¿Sí? Que es una de las técnicas que ustedes van a realizar. Diga. No, que le estaba respondiendo. Ah, perdón. Bien. Entonces, ¿cómo llamamos a esta técnica? Palpación. Palpación. Muchas de estas técnicas ustedes las van a usar, algunas más y otras menos. Para mí la percusión, por ejemplo, es una de las que menos van a utilizar. ¿Sí? Salvo que le hagan al novio o marido, hay alguien ahí adentro, ¿bien? En percusión en la cabeza, y nos damos cuenta si está vacía o no. ¿Sí? Pero, mientras tanto, lo pueden ir haciendo al resto de las técnicas. Y por último, la última imagen que vemos acá, en esta está valorando los ganglios y la tiroides. ¿Ven? No la está asfixiando. Ustedes cuando aprendan a hacer RCP van a tener que aprender a buscar pulsos en diferentes lugares. O, por ejemplo... esto con lo de la tiroides. Bien, vieron. Primero te lo hicieron suavecito, ¿no es cierto? Y una vez que localizan empieza a ponerse un poquitito más intensa la palpación, ¿o no? Sí. Bien, Yo no entendía pasamos... nada igual porque... No, está bien, pero siempre los exámenes son importantes hacer, puede estar valorando los ganglios también. Entonces, este examen va a ser primero una palpación superficial y luego una profunda. Siempre antes de hacer una profunda tengo que palpar una superficial, porque si no yo puedo estar tocando profundamente un lugar donde hay dolor y el paciente se va a sentir muy incómodo, claramente, y dolorido. Y por último, en esta, vemos acá que lo que está haciendo es mirar, no es que le va a pegar con el martillo en la cabeza, sino que lo que hace es medir la simetría. Esta es parte de la observación, pero es una observación bastante más intensa, una observación donde yo me tomo a detalle ver, a ver estos oídos, ¿tiene inflamado? ¿Tiene alguna masa? ¿Tiene el mismo, la misma simetría? Por ejemplo, ¿mantiene simetría en la cara o veo yo que tiene un costado mucho más inflamado? ¿Y qué puede ser? Y puede ser parotiditis o puede ser un flemón, ¿sí? Pero cualquiera de las dos cosas me puede devolver a mí un valor sanguíneo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está produciendo un proceso infeccioso, por ejemplo, que a lo mejor no tiene que ver con lo que vino a hacerse el estudio. Y esto es parte de los datos que yo tengo que ir complementando. Entonces, valorar la simetría, inspeccionar otras partes del cuerpo que no son tan visibles. Esto no quiere decir que podamos a poner a todos los pacientes desnudos cada vez que ingresen a hacerse un estudio. No, depende de qué estudio, porque nosotros a lo mejor nos limitamos a pensar en la extracción de sangre, que es lo primero que estamos hablando, pero ustedes habrán visto que en el programa tenemos muchísimas más técnicas, como por ejemplo, hisopados, extracción de flujo vaginal, coprocultivos, ¿sí? Vamos a encontrar otros laboratorios que vamos a poder obtener muestras. Entonces, de estos tipos de laboratorios yo tengo que aprender también a darle contexto a esos estudios. A lo mejor unos son menos comunes que otros. Pero ustedes, por ejemplo, si hacen un hisopado anal, díganme si no van a tener que utilizar varias de estas cuestiones en relación a la entrevista, una entrevista bien profunda, donde yo voy a calmar al paciente psicológicamente para poder decirle, quédate tranquilo, esto es un proceso normal, como dice el video, y lo van a poder apreciar aquellos que no lo hayan visto todavía, en el examen físico, hay que proporcionarle intimidad al paciente. Si yo no trabo la puerta delante del paciente, el paciente ¿qué va a sentir? Que cualquier persona que quiera puede entrar y pasar. Entonces, bajo ningún aspecto va a querer dejarse hacer un hisopado para ver si tiene Escherichia coli. Sí. Y no. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar desnudo en un lugar que es casi un pasillo que puede entrar cualquier persona. ¿Sí? Entonces, esto es parte del trabajo de ustedes. Ayudar a que el paciente se sienta cómodo, brindándole privacidad, confianza, explicándole para qué es el estudio, que si siente dolor me tiene que decir, pero mientras tanto no hago comentarios absurdos, no hago caras, siempre intentando mantener un perfil bien profesional para que el paciente no se sienta incómodo, ¿se entiende? O preocupado, a veces, ay, ¿qué encontré acá? No volvamos locos, primero palpamos, evaluamos el resto del contexto, lo consultamos con los otros colegas, ¿sí? Antes de preocupar al paciente.
¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe, yo no. Buenísimo. Bueno, la invitación entonces va a ser a que cuando terminemos la clase del día de hoy, aquellos que tengan clase obviamente vayan a clase, pero después vean la clase dada sobre justamente examen físico. Les subí un video donde, si bien es de enfermería, porque es completo, ¿sí? Es completo el examen físico que le hace, lo hace a un muñeco, ¿sí? A un muñeco que nosotros llamamos biosimulador. Entonces, este muñeco nos va a dar esta tranquilidad de poder realizar un estudio completo a este paciente. No ocupa mucho tiempo, pero fíjense cómo adopta una de estas técnicas para realizar este examen físico de manera ordenada, que se llama céfalo-caudal. ¿Qué quiere decir? Que va desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo, Sí, profe? profe. ¿Lo puede repetir? Sí, profe. Céfalo-caudal. Está en el apunte, no se preocupen que nada de lo que estoy diciendo no figura. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, profe. Capaz que ustedes el que más terminen usando es por regiones, que quiere decir que le van a prestar más atención a una región en particular, que es la que viene aquejando a este paciente, ¿no? Pero es importante que aprendan a utilizar todas las herramientas, y ustedes los 5 sentidos los tienen. Entonces, aprendan a utilizar todas las herramientas, después poco a poco van a ir usando las que más cómodos les vayan quedando a ustedes, ¿sí? Entonces, tenemos el video de la clase, el material de lectura, tenemos un videíto extra donde se hace un examen completo, ¿sí? Examen completo al cuerpo del paciente, y después le subí uno de escala de Glasgow. La escala de Glasgow es para que lo vayan viendo para la semana que viene, en donde vamos a trabajar justamente con nivel de conciencia, ¿sí? Valoración del nivel de conciencia del paciente. Estos pacientes a los que vamos a hacer valoración de nivel de conciencia son esos pacientes que van a estar desde la guardia a internados. Pocas veces voy a tener que hacer una valoración del estado de conciencia a un paciente que viene voluntariamente a hacerse un estudio al laboratorio. Salvo que esté alcoholizado, no debería tener que hacerlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, buenísimo. Cualquier duda me escriben por privado, yo se los contesto sin ningún problema, o la dejan en el foro y la respondemos entre todos. ¿Les parece? ¿Nos estamos viendo el viernes que viene? Bueno, Dale, profe. Profe. Buenísimo, muchas Gracias. gracias a ustedes por participar. Nos estamos viendo. Chao, profe. No, profe. Chao. Chao.